gure urrengo gonbidatua. Pepe Mujikak sortutako Movimiento de Participación Popular alderdiko nazioarteko arduraduna da bera. Deno dakigunez, Uruguai eta Euskal Herriaren arteko harremanak aspaliti datoz, izan ere antzekotasuna handia dituzten bi herri gara, Uruguai eta Euskal Herria. Eta, bueno, besterik gabe, ongi etorri Ismael, bienvenido a Euskal Herria, bienvenido a este tercer congreso de EH Bildu. Para empezar, bueno, enhorabuena por los resultados de estos últimos comicios. El Frente Amplio vuelve al gobierno tras 5 años en la oposición. El 1 de marzo volvéis a estar al frente del país con una nueva generación liderando este cambio. ¿Cómo estáis viviendo este momento? ¿Cuáles son vuestros mayores retos? Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Con mucha expectativa y con mucha esperanza. En realidad, después de 5 años duros, donde la derecha hizo lo que sabe hacer, ¿no? Y de forma muy efectiva, el Frente Amplio vuelve al gobierno después de una campaña muy dura también, con mucha militancia, y creo que esa es una de las características que va a tener este nuevo proceso del Frente Amplio, ¿no? Después de 15 años de gobierno, haber perdido las elecciones, haber tenido un largo proceso de crítica y autocrítica, y haber desarrollado una campaña donde, más allá de presentar múltiples candidaturas, lo que primó fue la unidad política, la unidad de acción, la unidad programática, y bueno, ahora enfrentando estos nuevos desafíos de reconstruir un país un país muy rico, con mucho capital, pero que, como la derecha suele hacer cuando pasa por los gobiernos, ha dejado una crisis bastante importante, y de eso va a ser nuestra principal prioridad, sobre todo, ¿no? Lo que es afrontar los problemas de vivienda, de seguridad, pobreza infantil, con un equipo de gente joven, o sea, si uno ve lo que es la construcción del gabinete, nuevas caras, nuevos referentes, con un Frente Amplio que ha hecho una profunda discusión y con mucho trabajo para hacer, y confiados en que, bueno, tenemos la intención de no solo hacer lo posible, sino intentar hacer lo necesario, ¿no? Digo, para que las condiciones de nuestro pueblo sean un poco mejor al final de gobierno que ahora, en este momento. Como comentaba en la introducción, Uruguay y el País Vasco, pues bueno, y Euskal Herria, somos países pequeños y hemos vivido paradigmas bastante similares, movimientos de liberación nacional, hemos luchado contra dictaduras. Es por eso que la izquierda independentista de Euskal Herria y el Movimiento de Participación Popular tienen relaciones desde hace mucho. Sí. Pepe Mujica, por ejemplo, bueno, es un referente para Euskal Herria, para mucha gente en el mundo. Nos ha visitado en numerosas ocasiones. Sí. Apoyó también la candidatura de Pello Otxandiano en las últimas elecciones al Parlamento Vasco. Sí. ¿Qué nos puedes contar sobre esta relación? Sí. Primero, tenemos una profunda relación, es histórica, y nos unen grandes afectos, ¿no? Uruguay ha sido un país de acogida a lo largo de la historia. Tenemos una comunidad vasca fuerte, tenemos muchos compañeros. Recién hablábamos, por ejemplo, de Gloria, que ha sido parte de nuestra organización, que ha sido una militante activa, y ustedes también le han hecho su reconocimiento y homenaje en su momento. Pero sobre todo entender que hay cosas y hay causas que son comunes, ¿no? Los movimientos de liberación nacional tenemos como una historia de poder encontrar esas cuestiones más allá de las diferencias, y pasar, como decía un compañero, discutiendo mucho tiempo sobre las diferencias, encontrar los puntos en común y poder construir a partir de los acuerdos posibles que podemos encontrar con quien sea dentro de la sociedad, en función de eso, de la liberación nacional, ¿no? Y bueno, creo que nosotros, por lo menos como un movimiento que surge hace décadas en nuestro país como un movimiento de liberación nacional, hemos construido una organización que intenta abarcar a todos los sectores que tienen ese objetivo. Y creo que de País Vasco, de Euskal Herria, nosotros tenemos muchísimo que aprender, y el ejemplo de ustedes, realmente, y lo digo emocionado de ver y conversar con
las compañeras y compañeros, ve el grado de penetración que tiene el movimiento, la organización política en la sensibilidad de la gente, ¿no? Y eso no se construye en un día, y creo que es el capital más grande que una organización política puede tener. Entonces, realmente conmovido y agradecido de dejarme ser testigo de esto, realmente. Nosotras también estamos muy agradecidas de que estés hoy aquí. Es tu primera vez en Euskal Herria, además, Es si mi no me primera equivoco. vez, exactamente. Por distintas tareas, bueno, he recorrido los países hermanos de América Latina, eso, pero nunca había cruzado el océano, y es realmente un honor la primera vez que viajo al viejo continente, ¿no? Pisar tierra de País Vasco, de Euskal Herria, estar aquí, la verdad que encantadísimo, y bueno, les agradezco nuevamente por darme esta oportunidad. La verdad que sí, la primera vez que vengo a Europa, estar en País Vasco es como la mejor forma de estar. Así que Esperamos que no sea la conmovido. última. Esperemos, sí. ¿Qué te está pareciendo este cierre de congreso de H. Bildu? ¿Has tenido la oportunidad de estar en alguna charla? Sí, sí. A mí siempre y hace mucho tiempo que tenemos contacto y vínculos con distintos compañeras, compañeros, es más, de escala política que viaja año a año, sobre todo en el entorno del 24 de agosto, del filtro. Somos parte de la delegación que recibe a las compañeras que viajan, y hemos tenido a lo largo del tiempo mucho contacto, ¿no? Creo que, y repito, y no quiero ser redundante, pero hay una sensibilidad y un compromiso de los militantes de H. Bildu, y nosotros del Frente Amplio siempre decimos que a lo largo de la historia, de los 54 años que está cumpliendo el Frente Amplio, que hoy hace su festejo, ¿no? Cada uno de los grupos que conforman el Frente Amplio han formado, a partir del Frente Amplismo, como una sensibilidad más allá de el sector, partido, movimiento al que pertenezcan, un sentido de pertenencia al Frente Amplio, ¿no? Y ese sentido de pertenencia que construye unidad. Yo creo que, o es lo que yo percibo también de la militancia y de las compañeras y compañeros de H. Bildu, ¿no? La sensibilidad de apertura, de poder construir con otras y con otros, y eso es un aprendizaje que para nosotros, más allá de la historia del Frente Amplio y más allá de la historia misma de nuestro movimiento, es algo que yo por lo menos valoro y siempre estamos aprendiendo, y es por lo menos a mí algo que me conmueve y me asombra de intercambiar con las compañeras y compañeros. Pues que sigamos aprendiendo los unos de los otros. Exactamente. Es que ricasco, Ismael, Eskerrik por asko. estar aquí, y hasta pronto. Hasta pronto y muchas gracias.